Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo festín de chismes y teorías en su canal predilecto de intrigas otomanas. Estoy aquí vibrando de emoción, lista para embarcarnos juntos en una exploración profunda, casi arqueológica, de los misterios que envuelven a nuestras estrellas favoritas. Hoy, damas y caballeros, tenemos un plato fuerte. Un tema que ha desatado tormentas de arena en los desiertos digitales, un debate tan acalorado que podría derretir el mismísimo Bósforo, un enigma que, confieso, me tiene dando vueltas en la cabeza como un derviche en trance. Si lo han adivinado, vamos a desmenuzar, diseccionar, e incluso, si es necesario, psicoanalizar, el fenómeno Kan-Yaman y Demet Özdemir, y la legendaria fecha del 22 de junio. Agarraos fuerte porque este vídeo promete ser una montaña rusa de información, con curvas peligrosas de especulaciones y, por supuesto, un volcán de drama a punto de erupcionar. Pero antes de que nos lancemos de cabeza al abismo de los rumores, necesito recordarles algo crucial, un mandamiento básico para todo amante del chisme que se precie. Si son recién llegados a este oasis de farándula turca, o si son veteranos de guerra pero aún no han cumplido con el ritual sagrado, por favor, hagan clic en ese botón de suscribirse. Se los juro, no se arrepentirán. Aquí encontrarán la crema innata del mundo del espectáculo turco, análisis exhaustivos que parecen tesis doctorales, chismes jugosos que harían sonrojar a la mismísima Hürrem Sultán, y mucho, muchísimo más. Así que no dejen pasar esta oportunidad dorada. Y ahora sí, preparen sus lupas y abran sus mentes. La investigación comienza ahora. El 22 de junio. Una fecha grabada a fuego en el corazón de miles, quizás millones, de fans de Kan y Demet. Una fecha que para muchos se ha convertido en un punto de inflexión, un antes y un después en el eterno culebrón de sus vidas. Pero, seamos honestos, ¿qué demonios ocurrió realmente ese día? La respuesta, lamentablemente, no es tan clara ni tan satisfactoria como nos gustaría. Para entender el verdadero significado de esta fecha, tenemos que retroceder en el tiempo, como arqueólogos desenterrando ruinas antiguas, y reconstruir el contexto de la turbulenta relación entre estos dos astros de la actuación. Kan-Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que gracias a la magia de la telenovela, Erkencikus, pájaro madrugador, se fusionaron en un crisol de romance, pasión y éxito arrollador. Su química en pantalla era tan palpable, tan electrizante, que trascendió los límites de la televisión y encendió la llama de los rumores sobre un romance en la vida real. Y para delirio de los fans, esos rumores no eran solo humo. Kan y Demet se convirtieron en pareja, aunque siempre mantuvieron su relación en un discreto segundo plano, alejados del implacable escrutinio de los flashes y las cámaras. Sin embargo, como suele suceder en el mundo efímero del espectáculo, el idilio no duró para siempre. Después de un periodo de intensa atención mediática y una presión constante que amenazaba con aplastarlos, la pareja anunció su separación. Las razones oficiales, como siempre, fueron vagas y poco convincentes. Algunos susurraban sobre la incompatibilidad de sus agendas, otros culpaban a la presión de sus respectivas familias, y otros, con una malicia digna de Maquiavelo, insinuaban la aparición de terceras personas en la ecuación. Tras la ruptura, tanto Kan como Demet siguieron adelante con sus vidas y sus carreras, cada uno por su propio camino. Kan cruzó fronteras y se mudó a Italia, donde se transformó en un verdadero galán de la televisión italiana, protagonizando series y campañas publicitarias que lo catapultaron a la fama internacional. Demet, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía, participando en telenovelas y películas que la consolidaron como una de las actrices más populares y queridas del país. Y entonces, como un trueno en medio de la calma, llegamos al fatídico 22 de junio. Ese día, las redes sociales se incendiaron. ¿La causa? Una explosión de coincidencias aparentemente inexplicables, rumores incendiarios y especulaciones descontroladas que apuntaban a un posible reencuentro entre Kan y Demet. Primero se filtró la información de que ambos se encontraban, por pura casualidad, en el mismo país, Grecia. Kan estaba disfrutando de unas merecidas vacaciones en la paradisíaca isla de Mykonos, mientras que Demet asistía a un evento promocional en la histórica ciudad de Atenas. ¿Casualidad? Tal vez. Pero para los fans más leales y apasionados, aquellos que ven señales divinas en cada movimiento de sus ídolos, esta coincidencia era una prueba irrefutable de que algo importante, estaba a punto de suceder. Segundo, como si el destino estuviera jugando una partida de ajedrez cósmica,
comenzaron a circular fotos y vídeos de ambos en los que, según algunos observadores perspicaces, se les veía particularmente radiantes, felices y relajados. Kan con una sonrisa de oreja a oreja en Mykonos, irradiando un carisma irresistible. Demet bromeando y divirtiéndose en Atenas, contagiando alegría con su energía contagiosa. ¿Acaso la simple idea de estar cerca el uno del otro estaba influyendo en su estado de ánimo, como una melodía secreta que solo ellos podían escuchar? Tercero, y aquí es donde la trama se complica y se vuelve aún más intrigante, comenzaron a surgir rumores persistentes de que ambos habían sido vistos juntos en secreto. Testigos anónimos, escondidos entre las sombras de la noche, afirmaban haberlos visto cenando en un restaurante apartado en Atenas, un lugar romántico donde el tiempo parecía detenerse. Otros juraban haberlos visto paseando de la mano por las pintorescas calles de Mykonos, con la complicidad de la luna llena como único testigo. Estos rumores, por supuesto, nunca fueron confirmados por fuentes oficiales, pero fueron suficientes para alimentar aún más la llama de la esperanza y el deseo de una reconciliación largamente esperada. Cuarto, y este es el punto más controvertido y explosivo de toda esta historia, algunos medios de comunicación turcos, ávidos de titulares impactantes, publicaron artículos asegurando que fuentes cercanas a la pareja habían confirmado que Kan y Demet estaban en conversaciones preliminares para trabajar juntos en un nuevo proyecto. Un proyecto ambicioso que los reuniría nuevamente en la pantalla, reviviendo la magia inolvidable de Erkencikus. Esta noticia, como era de esperar, generó un auténtico frenesí entre los fans, que celebraron la posibilidad de ver a sus ídolos juntos de nuevo como si se tratara de una victoria en la Copa del Mundo. Pero, después de todo este torbellino de rumores y especulaciones, la pregunta crucial permanece: ¿qué hay de cierto en todo esto? Bueno, la verdad es que nadie, absolutamente nadie, lo sabe con certeza. Ni Kan ni Demet han emitido comunicados oficiales para confirmar o desmentir ninguno de estos rumores. Sus representantes, siguiendo una estrategia calculada, han guardado un silencio sepulcral, alimentando aún más la incertidumbre y la curiosidad de los fans. Algunos creen firmemente que todo es producto de la imaginación desbordada de los fans, que anhelan desesperadamente ver a la pareja junta de nuevo y que interpretan cada pequeña señal como un mensaje cifrado del universo. Otros, más pragmáticos, piensan que hay algo de verdad en todo esto, pero que Kan y Demet prefieren mantener su relación en secreto, lejos de la presión mediática y del juicio público. Y otros, con un escepticismo a prueba de balas, creen que todo es una estrategia de marketing cuidadosamente orquestada para generar expectación y anticipación ante un posible nuevo proyecto juntos. Personalmente creo que es fundamental tomarse todos estos rumores con una saludable dosis de escepticismo. Es fácil dejarse llevar por la pasión y la esperanza, pero también es importante recordar que la vida de Kan y Demet es suya, exclusivamente suya, y que tienen todo el derecho del mundo a mantener su privacidad y a tomar sus propias decisiones. Si realmente se han reconciliado, o si están considerando trabajar juntos de nuevo, eso es algo que solo ellos saben. Y si deciden compartirlo con el mundo, estoy segura de que lo harán a su debido tiempo, cuando se sientan cómodos y preparados para enfrentar la avalancha mediática. Mientras tanto, lo que podemos hacer es disfrutar de su trabajo, apoyar sus carreras individuales y respetar sus decisiones personales. Y por supuesto seguir especulando y debatiendo sobre su relación, porque, seamos honestos, del salseo es una parte fundamental de la diversión. Pero volviendo al 22 de junio, es crucial destacar que, más allá de los rumores y las especulaciones, no existen pruebas concretas e irrefutables de que haya ocurrido algo extraordinario entre Kan y Demet ese día. Todo se basa en coincidencias fortuitas, interpretaciones subjetivas y testimonios no confirmados. Así que, ¿qué pasó realmente el 22 de junio? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, sigue siendo un misterio envuelto en un enigma dentro de un acertijo. Pero lo que sí está claro es que la historia de Kan Yaman y Demet Özdemir continúa generando pasión, debate y, sobre todo, muchísima expectación. Y mientras sigan siendo dos de las figuras más importantes y queridas del espectáculo turco, su relación, sea cual sea su naturaleza, seguirá siendo objeto de interés y especulación. Ahora, para asegurarnos de que no nos hemos perdido en el laberinto de los rumores, vamos a hacer un breve resumen de todo lo que hemos hablado hoy. Recordemos que el 22 de junio se convirtió en una fecha clave debido a una serie de coincidencias y rumores que apuntaban a un posible reencuentro entre Kan Yaman y Demet Özdemir. Ambos coincidieron en Grecia, fueron vistos particularmente felices, circularon rumores de encuentros secretos y se habló de un posible nuevo proyecto juntos.
Sin embargo, es crucial recordar que no existen pruebas concretas de que haya ocurrido algo extraordinario entre ellos ese día. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, sigue siendo un misterio sin resolver. Y con esto, mis queridos detectives, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y, sobre todo, que hayan alimentado su insaciable sed de salseo turco. Quiero agradecerles de todo corazón por estar aquí, por su apoyo incondicional y por sus comentarios siempre tan ingeniosos e interesantes. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre todos estos temas. Así que ahora les toca a ustedes tomar la palabra. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Can y Demet se reconciliarán algún día? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo, reviviendo la magia de Erkencikus? Déjenme sus comentarios aquí abajo y díganme qué piensan. Me muero por leer sus teorías y especulaciones más descabelladas. Y antes de despedirme, quiero recordarles lo de siempre. Si les gustó este vídeo, por favor, déjenme un me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y todos aquellos que sean tan fans del salseo turco como nosotros. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal. No se arrepentirán. Aquí encontrarán lo último del mundo del espectáculo turco con análisis profundos, chismes jugosos y mucho, mucho más. Así que no se lo pierdan. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Los quiero muchísimo. Y nos vemos en el próximo. Adiós.